Shalom, mis amados hermanos, remanente de Yahweh, ovejas perdidas de Israel, esparcidas en todas las naciones del mundo entero. Hashamea Yom Teruah, para el pueblo de Yahweh estamos de fiesta y le damos gracias a nuestro Abba Yahweh por traernos al conocimiento de la verdad y revelarnos verdaderamente qué significa esperar y vivir en sus tiempos señalados, el reloj profético de Yahweh según las Escrituras y no según la ideología pagana de otros pueblos y su calendario. Aleluya, al que realmente vive y da vida en abundancia. Un saludo muy especial a mis guerreras, amadas hermanas de este grupo de WhatsApp, mujeres arrebatadoras de las promesas de Yahweh, que en Yahshua HaMashiach son sí y amén. Y así como nuestro Maestro cuidó de aquellos que el Padre le había entregado, les ruego que no se pierda ninguna de ellas, de estas amadas hermanas ovejitas que también nuestro Maestro ha puesto en mis manos por obra y gracia de Él, por su amor y por su bondad. Un saludo muy especial también para los hermanos de este espacio, José Luis Caro y Jorge Romero, quienes son sensibles a la voz del Rúa, del Espíritu de Santidad, por darnos la oportunidad. A todos los hermanos que pasamos por este bendecido programa, La Hora de la Verdad, Radio Norteña FM 91.5 desde la nación de Argentina, Sáenz Peña, Chaco. Gracias a nuestro Creador Yahweh por usarnos y llevar su palabra a todas esas ovejas perdidas de Israel que pertenecen a su rebaño escogido para ser salvo. Esta mañana iniciamos un tema muy poderoso, como tantos otros temas que hemos tratado con el hermano José Ramón Centurión, donde fueron invitados también los hermanos de este espacio, de esta hora, el hermano José Luis Caro y Jorge Romero, a quien les bendigo a todos mis hermanos, José Ramón, Luis Caro, Jorge, en el nombre de Yahushua. Y ese tema encierra una gran pregunta. Como ovejas perdidas de Israel, ¿en qué nos diferenciamos de otras ovejas que también existen en este reino? ¿En qué nos diferenciamos de otras ovejas? ¿Cómo sabemos qué ovejas somos? ¿A qué rebaño pertenecemos? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el libro de Juan 10, del capítulo 14 al 30. Y vamos a proceder a leerlo, hermanos. Y dice lo siguiente: yo soy el buen pastor, hablando aquí nuestro Maestro Yahushua, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, las mías. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aleluya. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también tengo que traerlas y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a recibirla. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Hubo división otra vez entre los dirigentes yahuditas a causa de estas palabras, dice las Escrituras. Y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está desquiciado. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían: esas palabras no son las de un endemoniado. ¿Podrá un endemoniado, un demonio, abrir los ojos de los ciegos? Aleluya. Se celebraba
Entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén era invierno y Yahoshua se paseaba por el templo en el pórtico de Shelomón. Entonces lo rodearon los dirigentes yahuditas y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Yahoshua les contestó: ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Palabra de Yahweh que jamás pasará. Bendito sea el nombre de Yahweh. En este tema hay que hacer unas cuantas anotaciones y son las siguientes. Lo primero es saber por qué se nos compara con ovejas al pueblo de Yahweh, ¿verdad? Porque la Biblia siempre, la Torá, hace alusión a las ovejas como el remanente escogido por Yahweh. Somos ovejas de su prado, dice la palabra. ¿Por qué se nos compara con ovejas? Les voy a decir una cosa. La oveja es un animal bastante torpe. Hay una palabra que dice que todo lo que estemos en este camino, por torpe que seamos, no nos extraviaremos. O sea, que somos torpe, somos ovejas. Entonces decía que es un animal torpe, que cuando está sola, sin pastor, se termina perdiendo, se extravía y sufre mucho, pues no es un animal que sobreviva por sí misma, sola. Necesita un guía, un guardián, un pastor que cuide de ella, que la defienda de las fieras salvajes, que son sus adversarios, ¿verdad? Que le hable y la aliente cuando se pone nerviosa a causa del temor. Es un animal muy temeroso, muy miedoso, porque también es un animal que oye todo tipo de ruido, y todo ruido que oye, toda cosa que siente, hace que se espante y se llene de temor. La oveja necesita de un pastor que esté dispuesto a dar su vida por ella, que si es herida por algún depredador, la cure, la sane, la restaure y la vuelva al redil de donde quizás había huido o se había extraviado por alguna causa. La oveja necesita de un pastor que la lleve a pastos verdes, porque por sí misma ella no sabe buscar su alimento. Hay que darle su alimento. Nosotros como ovejas necesitamos que el Padre nos dé su pan de vida, nos dé nuestro alimento diario. Aleluya. La oveja necesita de un pastor que la lleve a pastos verdes. Entonces nosotros necesitamos de la palabra para poder alimentarnos, y de un guía que nos lleve a aguas tranquilas para que ésta esté siempre en paz, en shalom, y no se turbe. Ustedes les consta que a lo largo de las historias de la Torá, siempre el Padre puso a un guía a guiar a su pueblo. ¿Por qué? Dice la palabra que cada vez que el pueblo de Israel se quedaba sin guía, este pueblo se desviaba del propósito, se prostituía, se manchaba, se contaminaba con las culturas y las idolatrías de otros pueblos. Son ovejas torpes. Estas ovejas que tienen a ese buen pastor, como es el pueblo de Israel, conocen a su pastor, y el pastor conoce a sus ovejas desde lejos.
las sabe identificar, tienen su marca, su sello, como dice aquí en la palabra de Juan 10 que hemos leído antes. Segundo punto a notar: las ovejas, como todos los animales, ven mal, ven bultos, no tienen la misma visión que el ser humano, no distinguen como distinguimos nosotros. Algunos animales ven en blanco y en negro, no ven color, pero las ovejas, aunque no ven muy claro, sí tienen muy buen oído. Ellas oyen muy bien y esto en ocasiones se convierte en un arma de doble filo para ellas. ¿Por qué? Porque al oír cualquier ruido se ponen nerviosas y pierden el norte, pierden el control, no tienen dominio propio. Pero cuando es la voz de su buen pastor que oyen y no la de un desconocido, la de un salteador, entonces se están tranquilas, confiadas y siguen la voz de su buen pastor a donde quiera que éste las guíe. Tercer punto para anotar, hermanas: hay unas ovejas que están perdidas por todas las naciones y son el pueblo de Israel. Así que si tú eres hoy una de esa ovejita perdida, tú eres una ovejita elegida, escogida para ser salva. Ese pueblo escogido por Yahweh para salvar, porque así Yahweh lo prometió. Así a él le plació. Esas son las ovejas a las que ha venido el Mashiach a revelar el nombre y las leyes de su Padre, aleluya, a quien Él les da a conocer al Padre, porque la palabra dice que solo Él conoce al Padre, que nadie jamás vio al Padre sino solo Él, y nadie jamás conoció al Padre nada más que nuestro Mashiach, y a quien Él quiera revelárselo, aleluya. Y es aquí donde encontramos la respuesta a esta pregunta que nos hemos hecho antes. Como pueblo de Israel, como ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿en qué nos diferenciamos de otras ovejas? Y es en que las ovejas perdidas de Israel oyen la voz de su pastor, de su buen pastor, y lo siguen. Hay ovejas que usted le comparte esta buena noticia de salvación, hermano, y ellas no oyen, no quieren oír, sino que huyen atemorizadas porque prefieren seguir al pastor que ya conocen, aunque éste sea un salteador y las esté maltratando. Entonces, aquellas ovejas que sí conocen la voz del buen pastor y le siguen es el remanente, el pueblo santo de Israel escogido para salvación. Esa es la diferencia, que nosotras somos ovejas perdidas de Israel, escogida para salvación, que solo escuchamos la voz de nuestro buen pastor. Cuarto punto para notar: hay otras ovejas que no son de este redil, pero que también son para salvación. Lo dice en Juan, ¿verdad? En la cita bíblica que hemos leído anteriormente. Lo que quiere decir que también habrá un momento indicado por el Padre para que estas ovejas oigan. Shema Israel. Y dicen las Escrituras que el buen pastor las traerá a ellas también y hará un solo rebaño. Ya no serán Benjamín por un lado y Judá por otro, sino que serán el pueblo santo de Yahweh, un solo pueblo, un solo rebaño, un solo pastor. Aleluya. De hecho, dice que Yahoshua murió para poder volver a traer estas ovejas al rebaño. El buen pastor dio su vida por ellas y nadie la quitará de su mano, porque se le dio el derecho de ponerlas y de volver a recibirlas. Aleluya. Es que las ovejas suelen ser rebeldes, son un animal bastante, parecen ser como dócil cuando está el pastor atento, pero
cuando se ponen nerviosas suelen ponerse bastante rebeldes y a veces hay que dejarlas por un tiempo cuando huyen y no se hacen caso. Entonces cuando son heridas vuelven a buscar en busca de su rebaño, a su buen pastor, para que limpie, vende y sane sus heridas a causa de la rebeldía. Y por último, mis amadas hermanas que me escuchan en esta tarde, las ovejas perdidas de Israel tienen una revelación de quién es su pastor. Lo conocen, saben que es el Mashiach, el Salvador enviado. Saben que Él es la puerta y que su buen pastor, entra por la puerta y no como los salteadores. Que su pastor es amor, paz, reposo, tranquilidad y descanso. Las ovejas perdidas de Israel encuentran el rebaño, el redil, y allí encuentran felicidad y tranquilidad. Ellas pueden no ver bien, pero sí oyen porque tienen oído espiritual para discernir lo que viene del Padre y lo que no, para discernir y conocer a su buen pastor o al salteador. El Shabbat pasado estuvimos hablando sobre este tema, de qué voz oír, de cómo habla el enemigo, cómo nos habla, cómo Satanás habla, de qué manera. Cuidado con la voz que oyes, porque las ovejas de Israel escogidas para salvación solo oyen una voz, y es la del buen pastor. No oyen otras voces. Este mensaje que tratamos el Shabbat pasado en el programa de nuestros hermanos José Luis Caro y Jorge Romero lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, Yanneris Sosa, Yanneris con Y y doble N, Yanneris Sosa Vino Nuevo. Y estoy segura que te será de gran bendición. Recuerda, no prestar oído a todas las voces, mujer que me oyes. Solo escuchamos la voz de nuestro Maestro. Recuerda que la causa de la caída de Eva fue primero, por oír la voz de su adversario. Segundo, por hablar con él y ponerse a razonar lo que le dice en su cabeza, en su mente. Tercero, hacer lo que el enemigo, su adversario, le dijo. Y por último, tocar lo prohibido. Ella empezó por prestar atención a voces que no debía. Esto la llevó a utilizar su propio razonamiento y finalmente a codiciar, a envanecerse, a dar lugar a cosas, a sentimientos, a pecado que no le correspondían en su corazón. Y finalmente esto la llevó a dar a luz al pecado. Mujeres, somos ovejas del rebaño de Israel y por tanto solo oímos una voz, la voz de Yahweh, la voz que nos dará vida, aliento, que nos confortará, esa voz que nos restaurará y nos dará la dirección adecuada. Las voces pueden venir, los pájaros pueden volar a nuestro alrededor de nuestras cabezas, pero no permitamos que ellos hagan nido en nuestras cabezas. Somos mujeres de la palabra, guiadas por el Rúa, por el Espíritu de Santidad. No somos mujeres guiadas por sentimentalismos ni por sentimientos. El enemigo me puede decir lo que quiera decirme. Él puede querer hacerme creer cualquier cosa. Pero ¿qué dice la palabra sobre mí? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué porto? ¿Cuál es mi esencia? ¿Para qué he sido creada? ¿Quién soy yo en la mano de mi Padre que todo lo puede? Eso es lo que debes de plantearte. Esa es la espada de doble filo que te confronta primeramente a ti y después ataca a tu adversario. ¿Quién eres? Eres linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Eres cabeza y no cola,
Aleluya. Y todo lo que hereda Yeshua HaMashiach de su Padre, lo heredas tú a través de él. Si vives en santidad y guardas sus mandamientos, eres libre por la sangre de Yahushua, y por sus llagas has sido curada de físico y alma. Eres libre por la sangre de Yahushua de todo aquello que el enemigo ponga en tu cabeza, de toda voz que escuches. Cree la voz de la palabra. Es la palabra la que te hará libre, es la palabra la que te traerá libertad. Es la palabra la que te dirá quién eres. Así que no creas la voz del enemigo, todo lo que te dice, no le escuches, repréndelo. Al enemigo no se le escucha, se le echa fuera, como lo hizo Yahushua en la tentación en el desierto. Pido al Padre que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga aquello para lo cual ha sido enviada. Shalom, mis amadas, y bendiciones para todas. Un abrazo muy fuerte para todas. Y Shabbat Shalom, amados hermanos. Muchas gracias por esta invitación, queridos y amados hermanos José Luis Caro y Jorge Romero. Un feliz resto de Shabbat y feliz Yom Teruah.